Hoy vamos a construir una aplicación en el protocolo de Zora con sus regalios nuevas. Primero, hacer tu repositorio donde vas a poner tu código. Segundo, bajar este código en tu computadora. Después vamos a comenzar la aplicación. Primero usas Yarn para instalar la biblioteca y después usar Yarn Dev para hacer tu aplicación. Puedes ver la aplicación en tu computadora en la página web en localhost 3000. Cuando estás allí, tenemos una página listo para construir una aplicación Web3. Vamos a poner un Connect Wallet con Rainbow Kit y es una billetera que puedes usar muy fácil, así que muy simple para conectar cuentas en móvil, celular y también en desktop. Después de eso, vamos a hacer más cosas que queremos en la página y en serio es solo un botón para hacer nuestro contrato con el protocolo de Zora. Entonces voy a poner un apunte para mí y después un botón donde cuando la gente van a clic, van a subir su música on-chain en un contrato propio con Zora. Después voy a poner este botón en un component propio. Así que puedo poner un onClick, una función para cuando la gente van a clic. Vamos a hacer esta función. Y ahora vamos a probar la función. Todo funciona bien. Ahora vamos a hacer un hook. Se llama useZoraDeploy. Y vamos a usar este para todas las funciones donde la gente van a subir su música en un contrato propio con Zora. Vamos a usar esta función en nuestra función para onClick. Importar la función del hook y después ponerlo en tu función para el click. Tenemos que esperarlo porque es una transacción en cadena y tenemos que esperarlo. Vamos a hacer una función, se llama getZoraNFTCreatorProxyAddress para conseguir la dirección del contrato de Zora. Y sabemos que el cadena número 77 es Zora y el cadena número 1 es Ethereum y podemos poner todas las direcciones del protocolo de Zora. Después vamos a usar esta función en nuestro botón. Vamos a poner la cadena y el número de la cadena que estás usando. Después tenemos que conseguir el ABI, el interfaceario para el contrato del protocolo de Zora. Vamos a copiar y ponerlo en un archivo JSON. Después vamos a hacer una función en ese contrato, createAdditionWithReferral. Así que cuando usamos esta función, vamos a poner un contrato nuevo en la cadena que el creador está usando. Después vamos a usar todas las palabras que necesitamos en la función, el nombre, el señal, número de ediciones, y vamos a poner todas esas cosas en la llamada en el contrato. Yo estoy usando IA para generar, para crear, para hacer unas cosas que necesito para el contrato, por ejemplo, el Merkle root, y voy a poner todo en la llamada del contrato. Después voy a poner mi dirección en unos lugares, así que yo puedo probar los regalias en el protocolo de Zora. Por ejemplo, el funds recipient, el default admin y también el create referral. Si mi dirección es en esos 3 lugares, voy a ganar un regalia del protocolo de Zora. Después voy a poner todo de eso en un try-catch, así que podemos hacer cosas cuando hay errores en la transacción. Por ejemplo, cuando una persona no quiere firmar la transacción y clica el botón Reject, vamos a poner todo nuestro código para hacer la transacción y ahora vamos a probarlo en cualquier red prefieres. Cuando clique el botón, vas a hacer un contrato propio nuevo. Vamos a la página en Zora. Ahora podemos ver el contrato que acabamos de hacer. Conectar tu billetera al Zora. Clic arriba a la derecha. Clic Manage Collections. Y después puedes ver tu contrato propio que acabas de hacer. Allí, clic View Mint Page. Clic el botón para Mint. Puedes ver el fee de Zora, la regalia de Zora. Y después de la transacción, ir en tu página y puedes ver tu parte del fee. Clic y ahora tienes tu dinero.